Buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de Sin Café. Es imposible agradar a Dios. Estoy contento una vez más. Aquí estamos una semana más, una entrevista más. El día de hoy me acompaña una joven. Gracias. ¿Verdad? Viene de otro país, nos estamos internacionalizando ya en este podcast. Su nombre es Sofía, bienvenida Sofía. Sí, gracias. Sofía Hamilton, ¿de Uribe o de Uribe Hamilton? De Uribe. Pues me da gusto primeramente que me acompañes, gracias por aceptar la invitación. Gracias por este podcast, estoy muy de acuerdo con esto, pero hay que agregar sin té también, es imposible agradar a Dios. Sí, el té es buenísimo. Sí. ¿Cuál tomas? ¿Cuál prefieres? A mí me gusta mucho el té de limón. ¿De limón? Uh-huh. Fíjate que hay de los que venden así, pero hay unas cosas que ven como matitas. Sí, ese es el bueno, ¿no? Más rico. Ese todo es lo el natural sabe más. Todos los campamentos, de hecho el campamento donde yo conocí a Dios era ahí, tecito de limón. Siempre sabroso. En todas las iglesias dan mucho té. Sí. Bueno, quiero conocerte y sé que también quien está conectado quiere conocerte. Queremos conocerte, aprender de ti, saber de ti y que nos inspires a también vivir por fe. Sé que eres una mujer que vive por fe y queremos conocer los retos, tus vivencias, los procesos para que seas la mujer que el día de hoy eres, ¿no? Entonces, como todo, empezamos desde el principio. Muy bien. ¿Sí? ¿Dónde naciste? Nací en una ciudad que se llama Mérida. Ustedes también aquí en México tienen Mérida, ¿verdad? Sí. Creo que también hay en España. La Ciudad Blanca, creo que tenemos aquí en México. En Venezuela. Tú eres de Venezuela. Entonces siempre me gusta decir que es un hermoso país, que en este momento está pasando dificultades, pero es un país muy bonito, Venezuela. Supongamos, casi la mayoría de gente ubica de Venezuela la capital, que es Caracas, si no me equivoco. Sí. ¿Por ahí está cerca de donde tú naciste? No, Caracas está acá y yo estoy de este lado, cerca de Colombia. ¿Y cómo es el contexto? ¿Cómo fue tu contexto en tu infancia? Pues yo tengo una hermana mayor y crecí solo con mi mamá. Mi mamá, digamos que nos enseñó mucho este rol de que ella era nuestra mamá y papá al mismo tiempo. Que sabemos que no se puede cumplir el rol de papá al mismo tiempo, pero crecí solo con mi mamá y con mi hermana. Y ¿Tu papá dónde estaba? Disculpa. Mi papá fue novio de mi mamá y ya. No es un papá ausente en mi vida. Okay. Mi mamá actualmente pues falleció de leucemia hace 4 años y mi mamá, cuando me pregunta usted de mi entorno, pues siento que fue un entorno muy bonito, pero creo que es algo muy importante de mencionar que cuando yo crecí me tocaba mucho ver a mi mamá durmiendo mucho tiempo y venían mis tías a cuidarnos. Y no, de pequeña creo que no estás como muy al pendiente de qué está sucediendo, ¿no? Como por qué tu mamá pasa tanto tiempo dormida. Y ya creciendo un poco mi adolescencia, pues supe que mi mamá había sido diagnosticada desde muy joven de trastorno bipolar. Y las veces que yo la veía durmiendo era porque tenía crisis. Entonces mi hermana y yo crecimos siendo muy autosuficientes. Entonces si había que pagar la luz, nosotras íbamos. Si había que hacer algo, nosotras íbamos. Entonces se invirtió mucho el rol de mi mamá. Nosotras éramos, mi hermana y yo, la mamá de nuestra mamá. ¿Desde tu adolescencia? Desde nuestra adolescencia, yo creo que sí. Entonces, como crecí con mucho liderazgo, que luego Dios tuvo que corregir muchas cosas de mi liderazgo, porque al principio era mucho de yo puedo, yo no necesito a nadie, mucho menos necesito un hombre porque no hubo un hombre en mi vida. Entonces, pero creo que en general estudié allá en Venezuela, me gradué de diseño gráfico. Bueno, digamos, sí terminé casi toda la universidad, no pude obtener el título, pero tuve en general ahora puedo recapacitar y ver que tuve una infancia llena de mucha fe. ¿Cómo es el estilo de vida en Venezuela? Para los que vivimos aquí en México, ¿cómo es el estilo de vida allá? Se parece mucho a México, nos encanta bailar, al venezolano le encanta bailar en general, es muy alegre la cultura, es una cultura mucho de todo está mal, pero para adelante. Y creo que el mexicano tiene esa fuerza interior, ¿no? De como, no todo está bien, pero hacia adelante. Hasta nos hemos aprendido a reír, ¿no? De las desgracias, dicen. Eso dicen mucho, como de
no encuentran un lugar para llorar. Entonces, eso me gusta mucho y por eso me encanta México, porque se parece, tiene cosas, la hospitalidad del mexicano se parece mucho a la hospitalidad de un buen venezolano. Creo que eso es importante resaltarlo. Un buen venezolano va a representar la hospitalidad. A ver, bueno, un poquito de política. Cuando tú eras niña, ¿quién estaba en el poder en Venezuela en ese tiempo? No estaba la dictadura todavía, estaba Rafael. Bueno, para mí es una dictadura. Creo que tengo el permiso, ¿no? En este espacio de decir. Aquí somos libres todavía. Okay. Gracias a Dios por México. El presidente que cuando yo crecí, yo recuerdo a Rafael Caldera, luego recuerdo que ingresa Chávez y hubo mucha alegría en la población porque había algo nuevo. Uh-huh. Creo que inició bien. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? No, estaba pequeña. Estabas pequeña, ok. Porque yo ahorita tengo 33 y esta dictadura tiene más de 20 años. Entonces estaba muy pequeña. La gente contenta con Chávez. Al principio. Debo afirmar que había muchas personas que lo querían y ya luego cayó en declive cuando empezó a regalar nuestros recursos a otros países y ya luego con este presidente actual. Yo recuerdo, Pastor, que en el 2016, 15, 14, bueno, ya todos esos años en Venezuela la situación estaba muy difícil. Nosotros no tenemos tacos igual que ustedes, nosotros tenemos arepas. Uh-huh. Les recomiendo comer arepas. Mexicanos dicen que se parece a una gordita, pero no es una gordita, es diferente. Uh-huh. Y para hacer esa arepa necesitamos una harina pan. Esa es una harina especial de maíz. Uh-huh. Es nuestro desayuno, es nuestro almuerzo, puede ser nuestra cena, es la tortilla para ustedes. En esa época donde todo empezó súper mal, sale una ola de venezolanos y yo recuerdo que yo, para ir al supermercado, no podía ir todos los días, solo podía ir los días martes, depende del número de mi INE, de mi cédula de identidad, podía ir y tenía que hacer muchas filas. Entonces fue muy difícil esa situación porque yo crecí de poder comer, al igual que aquí ustedes, carne un día, al otro día pollo, al otro día, a pasar de solo comer carne una vez a la semana. Entonces, por eso digo que la fe no comenzó desde ahora, sino creo que la fe comenzó desde antes en mi vida. ¿En algún momento estuviste involucrada en movimientos así buscando libertad de Venezuela? Sí, en el colegio asistíamos, había muchas marchas en contra del gobierno. Ajá. Y yo asistía con mis compañeras de clase y nos pintábamos las manos y Venezuela y mucho ánimo, pero no funcionaban, siempre terminaban en violencia, entonces no íbamos a la primera parte, pero la mayoría del pueblo venezolano salió a las calles a ejercer, creo que eso también es parte de nosotros, uh-huh. A salir y decir que el gobierno no está haciendo lo correcto, ¿no? Toda persona merece tener un gobierno que le represente. Lamentablemente en Venezuela ahorita pues no nos representa. Uh-huh. ¿Qué tan difícil fue ya para uh-huh. ti vivir en ese contexto de un país que no hay oportunidad tal vez, uh-huh. donde no tienes la libertad para ir a comprar el día que tú quieres? Sí. Que para nosotros ahorita los mexicanos es totalmente normal. Pues tú vas cuando tienes y quieres, ¿no? Sí. Y tu madre en ese contexto también de enfermedad, uh-huh. ausencia de padre, ¿te marcó tener la ausencia de tu papá? Bueno, son dos preguntas. Uh-huh. Me marcó la ausencia de mi papá, sí. No lo reconocí hasta que ya crecí y empecé con los caminos de Dios, porque como había sido muy autosuficiente, no sentía que necesitaba de un papá. Y luego Dios se muestra como padre a mi vida. Y eso es una de las cosas hermosas de Dios, que Él se muestra en su faceta, se muestra de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. Entonces la primera, hay gente que lo ve como sanador al principio de sus inicios, yo lo vi como un papá, porque yo necesitaba esa llenura. Y mi mamá, enferma de cáncer de senos, y fue muy difícil para mi hermana y para mí, como gestionar todos los medicamentos, las quimioterapias. Entonces, como yo tenía la oportunidad, que vivía cerca de Colombia, yo trabajaba, vendía perfumes y vendía todo lo que consiguiera en Colombia, lo llevaba a Venezuela y lo vendía porque allá no había. Entonces, aquí llegó un punto tan fuerte de que yo tenía que ir a Colombia
porque en las farmacias ni en el hospital de Venezuela habían inyectadoras. Entonces era una situación muy frustrante porque estaba lidiando ya con la situación de mi mamá, más tengo que ir a otro país a comprar una inyectadora. Entonces cuando a mí me hablan de situaciones, yo agradezco mucho la situación en la que México puede estar mejor, sin duda, pero creo que hay mucha abundancia en México que no entiendes hasta que has estado en otro lugar. Como me dicen, no, es que en México, y yo digo, pero tú puedes ir a esta farmacia, si esta no te gusta, puedes ir a la otra, y puedes ir a la otra. Entonces, fue mucho de aprender a no victimizarse, pero al mismo tiempo disfrutar de la provisión de Dios. ¿Cuánto tiempo hacías de donde vivías a Colombia? ¿Cuánto tiempo hacías? Como 5 horas, era tal vez como ir a Guadalajara, tal vez. Uh-huh. Entonces, iba muy temprano en la mañana y regresaba al mismo día. Pero tenía que pasar por muchos módulos de seguridad, donde lamentablemente los militares pues son muy corruptos y pues siempre tenías que dejar para apoyar, porque si no, no te dejaban pasar. Entonces, creo que mi vida está marcada, como hay secuelas de todo lo que la política hizo. ¿Alguna experiencia que te haya tocado o que hayas visto en algún vecino, alguien por ahí que te haya... O sea, de lo complicado que es vivir en un país así, aparte de tus vivencias? Yo creo que en el trabajo de mi mamá habían compañeros de trabajo que no... Sí, como con la alimentación, que no tenían como... A veces le daban a sus hijos solo la arepita, ¿no? Como tal vez eso puede pasar aquí en algunos hogares, como solo la tortillita con sal. Pero habían veces que ya no había eso, entonces fue un... Sí. ¿Y hubo represión? ¿De golpes, violencia? ¿En mi contra? ¿Ahí en tu entorno, sí? ¿Del gobierno hacia la gente? Sí, con mis compañeros de clase, como fue algo que yo vi, como eso es algo que nadie, no sé si a usted le pasa, pero cuando usted vive algo, usted tiene autoridad para decir, claro, no me pueden decir otra cosa. Yo vi gente peleando, yo vi militares golpeando a mis compañeros de clase. Yo vi cómo camiones del gobierno que venían con alimentos iban directamente solo a ciertos lugares porque no querían proveer para todos, sino con favoritismo. Entonces sí, por eso. ¿Cómo es tu acercamiento? Me hablas de que eres una mujer de fe, muy resiliente, muy, muy fuerte. Pero ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Esa fe quién te la inculcó? ¿Cómo te acercas a Dios? Pues fue a través de una compañera de la universidad, bueno, no la universidad, todavía no, estaba en la secundaria y me invitó, pero bueno, como buen testimonio inicia con que yo estaba como atemorizada de los cristianos, por lo que escuchaba, por lo que veía, porque a veces pasas por la iglesia y suena muy fuerte la música o no sé. Sí. Y ella me invitó a una célula. Entonces yo soy fruto de una célula porque célula, para los que no conocen, es un grupo de estudio, de reunión, que se lee la palabra de Dios, se ora. Entonces, aquellos que tengan un grupo así, los animo porque sí da fruto. Entonces ella me invitó y yo fui y ahí escuché algo que, bueno, es que todos tenemos muchas historias en nuestra vida, ¿no? Pero en la iglesia hablaba mucho de que el verdadero amor espera. Y entonces eso fue lo que me atrapó, porque yo estaba en la secundaria con los noviecitos y aquí, y yo como, ¿cómo es eso que el verdadero amor espera? Y por ahí empecé a través de una célula, empecé a conocer de Dios. Dios se mostró como un papá, empezó a tomar muchas cosas de mi vida, porque había mucho orgullo en mi corazón. Creo que el orgullo es algo difícil, como hay que rendirlo constantemente. Sí. Como no es un proceso, bueno, para algunos sí, pero a mí sí me ha tomado años, como he crecido, pero a veces es como, Dios, dame más humildad. Y luego he escuchado que dicen que el que tiene el orgullo es el único que no lo ve. Sí, es complicado, es ¿no? un Esa punto parte. Ciego. Es uno de los peligros del orgullo, ¿no? Que es un punto ciego, que no todos ven, pero necesitas exponerlo. Y mi tiempo con Dios fue muy bonito porque empecé a servir en la iglesia. Y eso me encantaba porque toda mi juventud serví en la iglesia
con grupos de jóvenes, en las vigilias, que hay ventas, que hay campamento de jóvenes, que hay esto. Pero la palabra del verdadero amor espera me marcó mucho, porque como joven intenté buscar cariño a través de otras razones que no eran las más correctas. Entonces creo que entender eso de que el verdadero amor esperaba no fue fácil, especialmente después pasaron muchos años para poder casarme. Hoy en día estoy casada y veo la promesa de Dios de que el verdadero amor sí espera, sí respeta, sí cuida, pero en ese momento me sirvió mucho estar en la iglesia, muchísimo. Aunque tuve momentos que era luz en la iglesia y oscuridad en mi casa, porque habían veces que peleaba con mi mamá, con mi hermana, y afuera la perfecta Sofía, pero por dentro, y mi mamá me decía mucho eso. ¿Tu mamá iba a la iglesia también? Mi mamá empezó a ir a la iglesia después de que tiene cáncer. La acercó, bueno, en ese mismo tiempo empezó a ir a la iglesia y era como una bebé espiritual. Sí. Y eso fue una lucha para mí, porque era Dios, tantos años y ahora mi mamá es cristiana y ahora tiene este diagnóstico. Y yo estaba preocupada porque pensaba yo que la fe que ella tenía no era suficiente para sostener la prueba que venía. Sí. Y no fue así. Fue todo lo contrario. Mi mamá, o sea, todo los años que vivió con el cáncer que superó, los vivió gracias a que Dios la fortaleció. No creo que hubiese sido posible sin Dios. Entonces, sí. ¿Tu hermana ahorita dónde está? Mi hermana está en Argentina a través de la crisis migratoria en Venezuela. Tuvo que salir y está en Argentina. ¿Tiene tiempo que no la ves o...? La vi hace Bueno, ahorita 2 con las años. redes, pero con las redes supongo que videollamadas, Sí, todo eso, ¿no? sí. A ver, se me hace como muy interesante. La iglesia en Venezuela, ¿cómo es ese cristianismo y cómo manejaban el contexto de su realidad como país, pues? Yo creo que para los pastores era muy... Ahorita ha bajado un poco como la dificultad de obtener alimentos y todo, ha sido más fácil actualmente, pero en esa época yo me imagino que para los pastores era bien difícil animar a la gente, porque era como, confíen que Dios va a proveer, pero no había comida de verdad en las alacenas. Imagínense toda la horrera vacía. Wow. Y solo gelatinas así al frente como para disimular que hay algo. Entonces creo que para la iglesia fue difícil, pero al menos en la iglesia a la que yo asistía, buscaba, no había gasolina, siendo un país de petróleo y de gasolina y de tantas cosas, donaciones entraban y buscaban a las personas, había una ruta que pasaba y las buscaba para que fueran a la iglesia. Hicieron un comedor para poder apoyar a las personas. No sé, yo creo que la necesidad en la iglesia demostró que a los hijos de Dios encuentran el favor de Dios, porque yo no sé cómo a veces salían despensas para regalar a gente necesitada y se levantó la iglesia como luz en medio de esas tinieblas. ¿Así lo ves? Sí, yo creo que la iglesia en Venezuela podría caminar en más unidad, pero al menos en la ciudad donde yo estaba, la iglesia se levantó. Sería decir una mentira delante de todos, decir que no sucedió así, porque Dios, ¿cuándo deja a sus hijos, no? Sí. Entonces yo creo que eso es... Ahorita que estoy analizando, tenía muchos años sin hablar de la situación de Venezuela. No, como no lo olvido, pero a veces está como en una parte de mi cabeza que es como... esa situación fea no me gustó tanto. Hablemos de las playas y de las cosas bonitas de Venezuela. Pero sí, yo creo que la iglesia se levantó, yo creo que Dios se mostró. Y lo vi en mi vida. Sí hubieron veces que no habían alimentos todos los días, como con carne, proteína, pero siempre Dios se mostró. Y en algún... por ahí en esa edad me comentas, tuviste tu encuentro con Dios, va creciendo, vas... ¿en qué momento tú puedes decir,
tuve esa experiencia sobrenatural de decir, Dios, aquí estás en mi vida? Yo creo que a mí, cuando yo empecé a ir a la iglesia, y todavía a veces me pasa, personas oran por mí y me dicen, Dios te ve como una mujer fuerte, Dios te ve como una mujer, como un árbol fuerte, y no me gusta tanto. Ahorita ya lo recibo más, pero al principio era como, ya sé, o sea, me ha tocado ser fuerte, no lo disfruto. O sea, no es algo que diga, wow, qué padre, ¿no? Sí, no. Entonces, cuando empecé a ir a la iglesia, me decían mucho eso, y me decían otra palabra que tampoco entendía. Me decían, tú eres una princesa de Dios. Y me chocaba. Recuerde que la palabra que me gustó de la iglesia era el verdadero amor espera. Sí. Entonces yo voy a las reuniones y me empiezan a decir, eres una princesa de Dios, eres una princesa de Dios. Y yo decía, ¿cómo puedo ser una princesa de Dios si ya he cometido errores? ¿Cómo voy a obtener un príncipe si ya he cometido errores? Y suena muy princesa de películas, pero es lo que la Biblia habla, de que somos pueblo escogido. Entonces, fui a una conferencia en Colombia de misiones con el grupo de jóvenes, y ahí yo siento que Dios tocó mi vida. Como a partir de ahí, yo no sé cómo, pero yo sentí que Dios me estaba diciendo como, yo te voy a llevar a las naciones, y yo no sabía qué naciones me iba a llevar, no lo entendía. Pero en esa conferencia Dios me habló de que quería usarme. Entonces, y la manera en la que digo que me habló fue porque obviamente usó a la persona que estaba hablando, pero fue como algo adentro de mí que empezó a latir, lo típico, ¿no? Empezó a latir mi corazón y sentía eso y cerraba mis ojos y me imaginaba banderas, visas pasando en mi mente, y siento que ahí fue como el clic. Y antes de ese llamado, ¿tú tenías esa idea de conocer países? No. ¿No te pasaba? No, estaba en la universidad y mi mundo era así. Dicen que los caballos usan como algo así a sus lados para mirar una sola cosa. Yo no estaba así, o sea, como no tenía mi mente. Pues por eso estaba estudiando, ¿no? En la universidad, como no me imaginaba. Sí había amor en mi corazón por Colombia. Y de hecho, en cierto momento pensé que iba a vivir en Colombia, como si tenía el sueño de, wow, Colombia, como para ustedes tener al lado, wow, no, como wow, quiero vivir en Guatemala, un país que está al lado, no es como la gran cosa para las otras personas, pero para mí sí. Okay. Y mi llamado en misiones comienza en Colombia. Entonces yo creo que Dios ya había preparado, como Dios es un Dios, al menos en mi vida, que no me da la imagen completa, pero me da pedacitos del rompecabezas. Y en ese momento de mi vida empezó a preparar mi corazón para Colombia. Termino mi universidad, trabajo en Colombia con una organización misionera con la que actualmente he estado trabajando. ¿Y cómo te acercas a esa organización? Un grupo de misioneros hablaron en el servicio y hablaron de Dios quiere llevarte a las naciones, y recordé, ¿no?, lo que había en mi corazón. Y hay un orfanato en Bogotá que Dios quiere, está llamando gente. Entonces me acerqué a ellos al final del servicio y les pregunté qué es eso, de cómo hago para trabajar en ese orfanato, y me dijeron, esta organización se llama Juventud con una Misión, es un movimiento de jóvenes, tienes que hacer una escuela de discipulado. En esos años de dificultad en Venezuela económica, yo dije, ¿cómo voy a pagar esa escuela? ¿Cómo no voy a poder pagarla? Es muy costosa. Se inició en esta organización a través de una escuela que es como el primer semestre. Es una escuela donde trata mucho áreas del corazón, porque pues un misionero necesita estar muy bien en su corazón antes de dar, ¿no? Bueno, cualquier cristiano. Sí, cualquier que Dios levante. Cualquier creyente, ese es el evangelio. Hice mi escuela y pagué la escuela. Personas, me empezaron a llegar donaciones yo el Facebook lo publiqué y gente empezó a darme dinero, y fui en el 2014 al Mundial de Fútbol en Brasil. El Mundial donde Brasil perdió 7 a no recuerdo. 7-1 contra Alemania. Y ese día nos mandaron a predicar y la gente nos tiraba a la puerta. Y yo, pues claro. Estaba de luto los ¿Quién quiere escuchar? Una tragedia nacional, ¿verdad?
No, queremos orar por Consuelo, por sanidad de su corazón. Pero sí, ese año fui a Brasil y a partir de allí he estado viajando con esta organización y llevando el amor de Dios. ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado en cuanto a ser misionera? Han habido momentos donde me he sentido muy retada en no agradecer, como he ido a lugares donde he visto necesidad y digo, wow, qué desagradecida soy, como esas cosas me han retado. Uh-huh. Hay cosas financieras que me han retado, pero creo que me he sentido muy desafiada conmigo misma, como de... Cuando hacemos los viajes misioneros, a veces es la única vez que tenemos la oportunidad de ver a ciertas personas, no las vamos a volver a ver. Y a veces, no todo el tiempo lo he hecho bien, a veces he tenido temor y no comparto nada con nadie y siento dentro de mí como comparte con esta persona. Y a veces, muchas veces no lo he hecho, muchas veces sí lo he hecho, pero creo que los mayores retos que he sentido es la confrontación en el espejo conmigo misma, de decir, Dios, esto hay que checarlo, ¿no? Y oh Dios, necesito tu ayuda en esto. El reto financiero también. Y recuerdo una vez que estábamos trabajando, eso fue aquí en México, en las líneas del tren, uh-huh, en Mazatlán. Y ya ves que está esta idea del sueño americano. Entonces íbamos a trabajar con las personas del tren, les dábamos comida. Y esta vez que fuimos nos encontramos a una familia, creo que de El Salvador o Guatemala, algo así de Centroamérica. Y tenían un bebé y nos estaban pidiendo agua. Y cuando yo veo al bebé, el bebé estaba así como desmayadito porque estaba deshidratado. Wow. Y yo estaba así como, deme el bebé. Como sentí tanta como indignación de ay, puedo hacer más. Como puedo hacer más. Uh-huh. Pero obviamente no me podía llevar un bebé de manera sin el permiso de los papás. Pero esos momentos así son como... puedo hacer más. Como, eso me gustó mucho, ese tiempo que trabajamos en la línea del tren, poder, como soy venezolana, escuchar de la gente decir que tenía el sueño americano, para mí era como, pero aquí en México tienes un montón de cosas, como no tienes necesariamente que anhelar otra cosa. O de Centroamérica era como, pero busca opciones en tu país de trabajar, como creo que era muy, yo lo veía muy como un propósito muy oscuro, esto, no sé quién lo vendió, no sé dónde comenzó, pero el sueño americano es totalmente falso. Estados Unidos es una nación favorecida, sin duda, no lo podemos negar, pero Dios no va a usarme más allá que aquí. Entonces esa es una realidad que incluso en México he compartido con muchos compañeros porque está este deseo de ir solo allá cuando hay tanta abundancia aquí, de muchas maneras. Sí. Del evangelio, hacer misiones en Oaxaca, en esos pueblitos súper lindos. Supongo que también de esto que platicas también te retó tu corazón y a la vez te muestra, ¿no? Hay en la palabra de Dios hay un versículo que dice que cuando nosotros sufrimos, uh-huh, dice, no ignoren que muchísimos hermanos están pasando las mismas dificultades, uh-huh, o peores, ¿no? Uh-huh. Y tú vienes de un contexto, de un país con dictadura, escasez de alimento, pero Dios te lleva a un lugar ahora donde tal vez hasta ves situaciones peores, ¿no? De las que viviste. Uh-huh. Y no es... Muchos tenemos miedo a ver situaciones adversas y sentir que uno no puede hacer mucho. Uh-huh. Un ejemplo, alguien me decía que no podía ir a los hospitales porque sentía muy feo ver enfermos y que mejor no iba, pues. Uh-huh. En vez de ir y orar, o decía, mejor me aparto, mejor no quiero estar ahí. ¿Qué te hace a ti querer estar ahí, en el campo de batalla, donde no todos se animan, donde no es fácil? Bueno, yo no me considero ni héroe, ni especial, ni con la valentía, wow. Como mencionaba hace un momento, a veces he tenido momentos donde no he obedecido, pero yo creo que yo lo he visto así. Yo creo que hay como una asignación especial para cada persona, porque yo tengo una amiga que ella
trabaja, de hecho tiene un ministerio que se llama Open Doors, creo que se llama, sí. Puertas Abiertas en Mazatlán. Ella es enfermera y ella trabaja en los hospitales. Wow, como ella va y ella ama eso. A mí me encanta visitar a las personas, o sea, usted me lleva a una comunidad y yo voy a visitar a cada comunidad, a cada casita y me voy a poner a hablar y siento que sí he ido al hospital muchas veces y lo he hecho y lo entiendo. No me gustan los hospitales porque como la situación con mi mamá, ya no quise ir más a hospitales y cuando voy recuerdo, ¿no? Sí. Pero siento que hay asignaciones especiales. No es una excusa no ir, pero siento que ayuda mucho ir en grupo. Como siempre hay otras personas que lo hacen en grupo, yo creo que eso ayuda mucho, como no hacerlo solo, porque es retante ir al hospital y hablar del Dios de la esperanza, ¿no? Sí. Es muy fácil hablar en una universidad un poquito. Tal vez es un poco más difícil hablar en la universidad de ideología de género o algo así, pero de sanidad en la universidad creo que es un poquito más fácil hablar de sanidad en la universidad que hablar de sanidad aquí, ¿no? Uh-huh. Pero es mucho de escuchar a Dios en cuál es la asignación, ¿no? Como mi esposo le va muy bien con los abuelitos, o sea, se los gana. Él tiene un favor especial para hablar con los abuelitos. Para mí es un poquito diferente, un poquito más retante. Entonces yo entiendo que esa es su asignación. Entonces él me acompaña a mí a hacer las visitas de la casa y a veces yo me pongo a hablar con los abuelitos que él se encuentra. Entonces no sé si eso responde a la pregunta, okay, pero no siento yo que todos, vámonos a evangelizar por todos lados. Pero sí tuviste que vencer sí, muchas cosas y abrazar el llamado, decir, sí, aquí estoy, Señor. Y abrazarlo sin... A mí me gusta mucho llevar agendas y como con el control de las cosas es como, yo prefiero controlar esto. Entonces en cierto momento sí le dije a Dios, sí, pero a esto sí y a esto no. Y no, la tortilla se voltea siempre. A lo que menos quiero hacer es donde más soy enviada. Las oportunidades se abren a lugares, a hacer cosas que no estoy acostumbrada y luego Dios, como ves, fue bien, ¿Qué es fue lo más, fácil. ¿Qué es lo más raro que has hecho así que tú dices, yo la verdad esto no quería? O no me creía capaz. Bueno, no sé si es como lo más difícil, pero una vez, creo que fue más difícil emocionalmente. Una vez estuvimos en Baja California, en una comunidad, no recuerdo cómo se llama, pero Natividad, no recuerdo. Pero llegamos a la iglesia y el pastor de la iglesia había muerto 3 días antes de que nosotros llegáramos. Entonces la iglesia estaba en duelo. Y todos en la iglesia, como en el grupo de jóvenes que yo fui, yo estaba como, bueno chicos, ¿qué sienten de parte de Dios hacer? ¿Cómo podemos bendecir a estas personas? Y sintieron que debíamos lavarle los pies a la pastora, que era la persona viuda, y a las líderes de la iglesia, consentirlas y tener un tiempo especial para ellas, con flores, con té. Y yo estaba como, o sea, el pastor se acaba de morir hace 3 días, ¿cómo vamos a hacer esto? Y fue muy bonito porque tocó el corazón de la pastora. Era exactamente lo que Dios quería que sucediera, porque cuando le explicamos a la pastora lo que queríamos hacer, se quebró. Era lo que Dios le estaba hablando a ella, de que iba a lavar sus pies. No sé, wow. Dios a veces nos manda a hacer cosas muy locas y solo se trata de obediencia, ¿no? Uh-huh. Una vez también me pasó, hablando de esto de hacer cosas que Dios nos pide hacer que a veces no tienen sentido. Una vez, yo tengo el cabello chino, uh-huh, entonces ocupa mi cabello, no cualquier champú, ocupan a veces champú que me ayuden porque se me enreda. Y en Venezuela con la situación usaba cualquier champú, pero llegué aquí a México y conocí una tienda que se llama Sam's. Y fui y había un champú así de 1 litro y yo dije, no, aquí. Entonces vendí donas y compré mi champú y sentí luego a los días que Dios me pidió de regalar el champú a una chica y a mí me dio mucha pena. Yo dije, ¿cómo le voy a... ¿Qué mensaje le estás diciendo a alguien como, lávate el cabello, hueles a mal o no sé? Lo cierto fue que le di el champú y la muchacha también de nuevo se pone a llorar y me dice, esta mañana le dije a Dios, si tú eres real en mi vida,
regálame un champú, pero no cualquier champú, sino uno de buena marca. Wow. Y yo estaba quebrada llorando porque, Dios, ¿por qué me quitas siempre lo que más quiero? ¿Por qué me quitas mi champú? Pero wow, si no le hubiese dado el champú a la chica, tal vez Dios hubiese usado a otra persona, sí. Pero tocó su corazón. Y a mí me animó, porque es como, sí estoy escuchando a Dios, como no estoy tan perdida. Entonces, a veces Dios te puede pedir el champú, el 50 pesos, no sé. Sí. Ya estás hablando de cuestiones de que estabas en Mazatlán, pero quiero saber cómo fue tu llegada a México. Bueno, cuando yo empiezo en la organización, mi primer viaje es en Brasil. E hice mi primera escuela. Y luego surgió a ser una escuela de alabanza, intercesión, guerra espiritual y evangelismo profético. Y esa escuela la estaban dando en Estados Unidos. Entonces yo apliqué mi visa para Estados Unidos y negada. Denegada. Entonces, ¿Quién es el presidente Trump? De Trump no quiere. Ay, qué triste. Pero fue negada y la escuela la daban en Mazatlán. Entonces yo vine a Mazatlán por 3 meses. O sea, yo vine a México con la idea de solo hacer esta escuela. ¿Cómo le hiciste la cuestión financiera? Es que el misionero se mueve a través de la generosidad de otros. Y empecé a compartir la visión con otras personas. Les empecé a decir a las tías, a las primas, a los vecinos, y también trabajaba. Entonces las dos cosas me ayudaron a comprar el vuelo. Entonces yo llegué aquí a México solo con el vuelo. ¿Y no te da, o no sentías temor? Sí. De decir, voy a un país que no conozco. Porque acá ya venías como sola, ¿no? Supongo, aquí a México. Ahorita lo pienso y digo, qué aventada. O sea, cómo me vine aquí. Y había un programa de televisión que todavía existe que se llama Alerta Aeropuerto. Y ese, ¿no lo has visto? No. Ese programa habla de las detenciones en el aeropuerto. Entonces le revisan a uno el estómago si tiene droga y todo eso. Y yo veía mucho ese programa y yo estaba paniqueada. Yo estaba muy asustada. Y de hecho en México es muy estricto en migración. Muy estricto, yo creo que por lo mismo de... Y yo venía, en migración me preguntaron, venía mi vuelo de Colombia y me preguntaron que a dónde iba. Y yo dije a Sinaloa. Y ahí me dijeron, espérese un momento aquí. Colombia y Sinaloa. Nadie me explicó. Asegúrense de averiguar a dónde van. ¿Y de dónde vienen? Esa conexión no fue buena. Juntaron los dos cárteles más poderosos de la historia, dice. Sí, que por qué a Sinaloa. Entonces, bueno, cuando yo vine aquí traje perfumes para vender, hice playeras para vender, iba a Walmart y vendía donas. La pregunta era cómo fue que Dios pagó. No, ¿cómo te animas? O sea, si te daba miedo esa parte. No, empezó algo como un sentimiento terco. O sea, un sentimiento terco, pero en una buena manera. No sé si existe una palabra para describirlo, pero comenzó algo que yo sabía que si me quedaba donde estaba, como que ya. Te ibas a estancar, pues. Y Dios, sí, una vez leí en Facebook, porque Dios puede usar Facebook. Claro. Leí una frase que decía, Dios te está llamando a migrar. Y hablaba de un ejemplo de unas mariposas que se llaman las mariposas monarca, que hacen un viaje desde Canadá hasta acá, por el invierno, y si se quedan allá pues se mueren. Pero decía, Dios te está llamando a entrar a una nueva temporada. Y por todos esos días consecutivamente era como tienes que salir. Escuchaba un mensaje, tienes que salir. Y ese es nuestro Dios, ¿no? Como Él te habla por todos lados. Se da a conocer, y sabe hacerlo. Y estaba en el avión y estaba la primera semana de México y no me gustó México. Hoy amo México, pero esa primera semana no me gustaba México. No me gustaba que no habían arepas, me daban solo tortillas. Pero la razón de que no me gustaba es que cuando yo entro a México empecé a sentir México va a ser un lugar donde vas a dar raíces. Y creo que he dado raíces en México, en el corazón de personas. No tengo hijos todavía mexicanos, pero tengo amigos y personas en las que he invertido. Pero yo le dije a Dios, no, yo no me quedo en México. Yo te sirvo
con mis condiciones. Yo voy a ir a Colombia. Mi sueño es Colombia, Dios. ¿Recuerdas? Colombia, no México. Pero Dios tenía otros planes y ya tengo 7 años aquí en México. Y amo mucho este país. Amo que Dios me dio un esposo aquí también. Y me recuerda, hoy estoy recordando que el verdadero amor espera. Entonces, gracias por recordármelo. Pero sí, Dios, ahorita casada creo que me siento más segura en tomar retos, en nuevas aventuras con Dios, pero en ese momento yo siento que fue una seguridad de Dios porque sí me daba miedo. ¿Y en Mazatlán? ¿Fuiste a Mazatlán? Estuve en Mazatlán. Estos últimos 7 años he estado trabajando en Mazatlán. Viajando a ciertos lugares, pero siempre regresando a Mazatlán. Es como tu lugar de... Mi hogar, considero yo que fue. Ahorita estamos en un lugar temporal, aquí en Tepic. ¿Qué diferencias, o sea, notas en cuanto a la iglesia, México y Venezuela? Bueno, siento que en Tepic tuve la oportunidad de estar en una reunión de pastores donde me sentí asombrada. Como terminé la reunión y le dije a mi esposo, ¿de verdad estos son pastores de diferentes iglesias que se están reuniendo juntas? Me sorprendió. Como en Mazatlán asistí a varias iglesias, pero no vi como ese deseo un poquito más de unidad. Desconozco como todo, cómo se maneja, cómo se trabaja, pero me hizo mucho admirar. Hay muchas opciones de iglesias en México, de diferentes ideas y denominaciones, pero al menos aquí en Tepic me he sentido animada de ver que las iglesias trabajan un poco más en conjunto, ¿no? Uh-huh. Escuchaba un podcast, de hecho, que decía que la iglesia habla el mismo idioma y ha costado que la iglesia globalmente hable el mismo idioma. Sí. Entonces creo que al menos aquí en Tepic está surgiendo un poquito más. Y mi iglesia en Venezuela, creo que fue solo ese mi contexto de iglesia. Entonces no puedo decir cómo era la iglesia en Venezuela globalmente. Uh-huh. Entonces siento que podría haber que hay más unidad aquí. ¿Aquí que en Venezuela? Podría, al menos en mi ciudad. Desde tu experiencia. Uh-huh. Sí, al menos en Tepic. Uh-huh. En Mazatlán es otra realidad. Uh-huh. Sí. ¿Y las personas donde te has sentido más cobijada? ¿En qué ciudad o en qué país? ¿En qué ciudad? En ambos. ¿Sí? En ambos, sí. ¿Y te casaste con un mexicano? Sí. ¿Dónde lo conociste? Ese mexicano lo conocí en Mazatlán. En Mazatlán. Sí, esa es otra parte de la historia. Cuando ya tienes cierta edad, todas tus amigos y amigas están ahí, ya estás lento, como ya te está dejando el tren y ¿por qué no te casas? Y no había nadie, de verdad, en Mazatlán no había nadie que me gustara. Y me ponían de novios, o sea, de... Sí, decir prospectos unos viejitos y yo como, no, tampoco da así. Y tengo un amigo que me dijo, va a venir a mi boda un psicólogo y él también le gustan las cosas de misiones y te va a gustar. Y yo, no. Y así comenzó la historia. Resulta que mi esposo Luis viajó a Mazatlán a una boda y nos conocimos ahí en una boda. Y ahora pues... Gánate el ramo. Ahí en el mandil. No, esperar en el área de relaciones es difícil. Sí. Porque, no sé, a lo mejor no sé cómo es para los hombres. No sé a qué edad usted se casó, si fue muy joven o muy... No, ya grande. ¿Ya grande? Sí. Sí, porque ya cuando uno está grande como que es una presión social, ¿no? Como, ya estás lejos, ya estás lento. Se te está yendo el tren, ¿no? O ya se te fue. Sí, o incluso uno puede empezar a preguntar si no es aquí en la iglesia, entonces ¿dónde? Entonces uno empieza a pensar en opciones que nada que ver, pero siempre está en el lugar correcto. ¿Cuánto tiempo tienes de casada? 1 año. En diciembre cumplimos 1 año, entonces 1 año y 1 mes. ¿Y qué tal ha sido ya tu experiencia? Se siente muy bonito tener un compañero de vida. Así lo digo yo, creo que es una de las cosas que más disfruto, como un compañero en el sentido de tengo a alguien con quien hacer actividades. Si voy al aeropuerto y vuelvo a tener la imagen de alerta aeropuerto y que me van a revisar la droga, Sinaloa, no sé, como ya no me siento tan asustada porque sé que alguien está ahí para acompañarme. Entonces es como una imagen. Dios es un Dios que nos cuida, pero nos da ciertas cosas para que nos protejan. Uh-huh. A los papás,
una pareja. ¿Y qué es lo que más has aprendido? Ya. Que el mexicano necesita sus tortillas todos los días en la mesa. ¿Es lo que siempre te pide? Sí. ¿Y aquí has preparado arepas? Aquí, ¿O aquí no ¿perdón? hay arepas? ¿Has preparado? ¿O aquí no hay Sí, el ingrediente para hacerlas? sí, el ingrediente la venden solo en algunas sucursales de algunas específicas Ajá. Comercios, pero sí, cada 2, 3 veces al mes me como mi arepita. Dentro de esta parte de que eres misionera, ¿cuál es en sí tu visión o la finalidad? ¿Por qué salir a otros países? ¿Levantan iglesias? Bueno, yo creo que basándonos en lo que habla Mateo, de que debemos ir a ser discípulos, el discipulado es hacer relaciones, hablar de Jesús, Sí. acompañar a la persona en su proceso, ¿no? Entonces, en los años que estuve en Mazatlán, viajaba a diferentes lugares, como 2, 3 veces al año, con jóvenes, y estábamos allá y hacíamos eventos evangelísticos, actividades y todo eso. Pero actualmente, mi esposo y yo estamos próximos a movernos a España. Entonces, creo que el misionero, sí hay muchos misioneros que plantan iglesia, pero nuestro llamado también es agarrar gente y apoyar y llevarlas, ¿no? Como decirles, hey, únete a la iglesia, como únete a esto, como ayudar a esa pesca que... A las iglesias que ya están establecidas, ¿no? Sí, sí, no, al menos el propósito de mi esposo y el mío no es fundar iglesias, es compartir el amor de Dios y el acompañamiento, porque algo que ha surgido mucho en los últimos años y tal vez es que el evangelio se produce un embarazo en el evangelismo, es decir, salimos a las calles y evangelizamos y se da un fruto y hay un embarazo, ¿no? Sí. Hay gente, pero luego se da un aborto porque no hay seguimiento. Entonces, no hay quien esté acompañando a las personas, no hay quien les esté diciendo cómo leer la Biblia, que la iglesia lo hace muy bien, pero la iglesia necesita acá como venir, ¿no? Entonces, algo que hemos visto es la salud mental nos ha abierto las puertas mucho para hablar el evangelio. Mi esposo es psicólogo y yo he hecho algunos cursos de consejería y tomar términos que la sociedad solo habla de ansiedad o solo ve al psicólogo, solo ve al psiquiatra, el psicólogo, el psiquiatra y todo eso va a poner una bendita, pero Jesús va a sanar. Entonces es muy padre ver cómo podemos hacer esa obra junto con Dios para Dios, es solo por Él, claro. Pero de poder entrar a misiones o a la vida de una persona a través de nuestras profesiones o algo así. Entonces, sí, en los últimos años, si me preguntan, en los últimos años he estado entrenando jóvenes para enviarlos a las naciones. Ese ha sido mi trabajo. Los capacitamos, los entrenamos y ellos van y hacen viajes de corto plazo. Ahora mi esposo y yo estamos encomendándonos para ir a España y vivir allá a tiempo completo. ¿Por qué España? Porque Dios lo puso en nuestro corazón. España es un país que solo hay mucho catolicismo, muchísimos musulmanes, es un país muy abierto y cuando se trata de misiones es un poquito difícil pensar que España necesita misioneros si es un país de primer mundo. ¿Por qué España necesita? Y la palabra de Dios dice, Mateo, vayan a todos los países, no solo a uno, no solo en México. Mi lugar favorito sería quedarme en México. Ya amo este país, ya me acostumbré, ya sé decir chido, ya sé usar la Valentina, entonces Dios ahora me está moviendo a otro lugar. Pero es porque hay necesidad allá también. Entonces, ahora el proyecto en España va a ser trabajar otra área para seguir movilizando jóvenes. Y como supongamos que nos está escuchando alguien que también tiene en su corazón ese deseo de las misiones, ¿cómo que vas a España? O sea, ¿qué se necesita? ¿Cómo decirle algo? Mira, tienes que prepararte de esta manera, hay que hacer esto. Entiendo la parte espiritual, pero la parte aterrizándola, ¿qué hay que hacer? Bueno, va a depender mucho de la iglesia, ¿no? Como lo primero, yo creo que sería compartir el deseo que tienes de hacer misiones con tus líderes. Practicar la obra misionera local va a ayudar muchísimo. Unirse a los eventos evangelísticos que hay,
localmente, antes de salir, ¿no? Eso estoy hablando, antes de salir. Sí. Ahora, si una persona tiene un deseo misionero y quiere unirse a una organización, por ejemplo, como la que yo he estado siendo parte, ¿Jucum? hay Jucum, Juventud con una Misión, y el diminutivo es Jucún. Solo necesita hacer una escuela de discipulado y entrenamiento, que es una escuela de 5 meses, donde por 3 meses aprenden de Dios y por 2 meses salen a un país y comparten todos los días acerca de Dios. Entonces, en esos 3 meses checamos su corazón, reciben clases de corazón paternal de Dios, escuchar la voz de Dios. Ahora, no todo el mundo tiene que hacer esta escuela. Hay personas que pueden unirse a través de haber hecho un instituto bíblico o haber... Cristo para las Naciones también tiene programas evangelísticos. Hay otras organizaciones que hacen viajes cortos. Vamos al Amazonas, 2 meses. Entonces, yo creo que es buscar las opciones, pero a través de una guía, de un liderazgo. Como no recomiendo irse a lo loco, recomiendo mucho terminar las carreras universitarias, si alguien, o una profesión, porque eso abre puertas. Creo que eso sería muy bueno. Que gente estudie, se prepare, que tenga algo que ofrecer al país, a la nación, a las personas. ¿Es difícil ser misionero? Hay días que sí, y hay días que no. ¿Tú extrañas Venezuela? No. No extraño Venezuela porque no es lo que yo viví. No hay, ahorita no básicamente no están las condiciones. Pero como que no sabes, como que no extraño Venezuela, extraño las personas, la comida. Una pregunta personal. Cuando falleció tu mamá, dices que hace 4 años falleció. Ajá. ¿Ella estaba ahí en Venezuela? No. ¿Ella dónde estaba? Estaba en un viaje desde... Bueno, siempre es un poquito doloroso. Pero mi hermana estaba en Argentina, está en Argentina. Sí. Entonces la idea era llevar a mi mamá a Argentina. Entonces mi mamá fallece en el viaje, recorriendo para llegar. Mi hermana fue a Venezuela a buscar a mi hermana y cruzaron la frontera y mi mamá muere en la frontera. Mi mamá muere en una ciudad que se llama Cúcuta, Colombia. Como decir en Juárez, sí. Algo así. Y al día siguiente tenía el vuelo para Argentina. Entonces mi mamá murió en ese transcurso para salir y habíamos conseguido los permisos para salir, para que estuviera en la aerolínea, y falleció allí. Pero, ¿Tú estabas ahí? No, eso fue muy difícil porque yo vivo el duelo. Esa es la parte tal vez difícil de misiones, sí. Cuando un familiar fallece o como no. Es que yo veo, desde mi perspectiva, vivir en las misiones va muy ligado a aquel versículo que dice Jesús, que hay que dejar padre, madre, casa, todo. Sí. Y seguirlo a Él, ¿no? Y no todos estamos listos o dispuestos para... Por ejemplo, ya te aclimataste a México, y resulta que Dios te dice, ahora sueltas México y te vas a España. Y es como iniciar otra vez de cero en un país que no... Ahora no vas sola, ya vas acompañada con tu esposo. Sí. Pero no deja de ser difícil, ¿no? Esa parte. Sí. Es difícil desprenderse de la familia, pero te desprendes de una familia de sangre, pero obtienes una familia en Cristo. Eso también. Y hay algo que me gusta mucho que una misionera escribió, y es que dice que hogar es donde sea que Dios esté. Entonces no puedo como abrazar un solo hogar. Creo que el misionero necesita abrir su corazón y entender, este es mi hogar de esta temporada. Cuando mi mamá fallece fue muy difícil porque yo estaba en Mazatlán, era temporada de COVID y no pude asistir al velorio. Tengo muchos amigos que tienen testimonios de esto. Y lo otro fue la parte financiera. No tenía las finanzas para cubrir el vuelo, ni el entierro, ni nada. Entonces fue muy lindo que mis amigos recolectaron una ofrenda. Y me recuerda mucho al versículo que habla de que un grupo de amigos abrió el techo para que el hombre fuera sanado. Sí. Y esa es una de las... Como yo he disfrutado de la generosidad de la comunidad en Cristo. O sea, como de la familia. Y una de las cosas que más extrañaba cuando llegué a México era sentir familia. Entonces me uní mucho a una familia como de la organización. Sí. Y yo le decía, es que yo quiero ir a una casa donde hayan platos sucios y haya gente riendo, como que se sienta una casa. Y Dios me permitió conocer esa familia.
para todos no es así. Hay muchos misioneros que se enfrentan con mucha soledad. A muchos abandonan el campo misionero no por finanzas, sino por la falta de apoyo de su iglesia. Bueno, muchos estudios lo demuestran. Entonces, sí, por su iglesia o por su familia. Mi mamá me apoyaba mucho emocionalmente con esto de las misiones. Pero sí, también te pierdes cumpleaños, pero también empiezas a ir a nuevos cumpleaños. Como que pierdes por un lado, pero por el otro lado ganas también. Uh-huh. Pero sí hay cosas que extrañas. Como para mí, y disculpe que le interrumpa, sí. En vacaciones era difícil, porque a veces nos daban días de vacaciones y era como, ¿a dónde voy yo? Como yo no puedo ir a Venezuela, no puedo ir, entonces como esas partes de las vacaciones eran difíciles, era ¿a dónde voy? Entonces, wow. Sí. Es que en la misma palabra, ahorita que hablabas de esto, sentí la palabra extranjero, o sea, eres extranjero. Uh-huh. Y Dios entiende esa parte del extranjero. De hecho, vemos hay muchas partes donde dice, pues que sean hospitalarios, que piensen en ellos, no sean egoístas nada más, uh-huh. Porque sabe que es difícil ser extranjero, ¿no? Uh-huh. Y tú andas por la vida en el mundo como siendo uh-huh. parte, pero a la vez siendo extranjera. Dejas a tus amigos, tu familia, tu escuela. ¿Tu pastor tenías comunicación o ya falleció el pastor en el que empezaste? No, mi iglesia como me apoyó un poco como al principio de yo estar en misiones, pero ya luego como no había un programa en la iglesia que le diera seguimiento a los misioneros. Hay un grupo de misioneros en la iglesia que seguimos en contacto porque somos amigos, pero mi iglesia no tenía lamentablemente eso. Sin embargo, esta semana me preguntaron como que si tenía mi número de teléfono, que si lo quería compartir. 7 años después me preguntaron que si quieren compartir alguna noticia de mí, pero... ¿Qué tan importante es esa parte? Yo escuché, cuando estudié en la escuela bíblica, que eran como tres, ¿no? Era quien va, o sea, el misionero, quien va allá, quien se queda intercediendo, se ocupan intercesores, y quien sostiene, o sea, quien apoya económicamente. Sí, yo pienso que si falta alguno de estos, es algo malo, pero a ti en esta experiencia de decir, estoy ya en campo misionero, y que a veces volteas para atrás como diciendo, el respaldo, el apoyo de mi congregación, de mi iglesia, y que no está ahí, ¿qué tan importante es que haya alguien respaldando? Es muy importante. Y en eso yo disfruto ver que mi esposo tiene su iglesia que la apoya emocionalmente y también financieramente. Digamos que no es mucho, pero yo veo la generosidad de Dios ahí porque para mí ahorita siento que tengo una iglesia que es la iglesia de mi esposo, uh-huh. Pero yo miro para atrás y digo, mi iglesia no me apoyó y pudo haberme apoyado. Y a veces no es solo lo económico, yo creo que ese es el estigma que hay que tomar y poner a un lado, ¿no? Uh-huh. Como obviamente cuando hablamos del bolsillo siempre es un poquito difícil ese tema y sensible, pero la Biblia habla de, como usted lo dice, son 3, el que va, el que envía y el que ruega, y lo dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros en pocos, y dice la Biblia, lo estaba leyendo esta semana, dice rogad para que el Dios de la cosecha envíe. Sí. Entonces, a veces yo me he enfermado aquí en México y ha sido difícil como no tener gente que esté ahí cerca, ¿no? Entonces, las oraciones animan muchísimo y nos sostienen. Yo creo que eso es como si alguien que está viendo esto y tiene en su corazón orar por las personas, interceder por las personas, yo le animo a permanecer, porque conocen el corazón de Dios y saben cómo orar, y la parte financiera y emocional, como yo admiro a la iglesia. No solo, si la iglesia crece solo de un lado, se va a ver deforme. Claro. Si la iglesia crece solo un brazo, se va a ver deforme. Por eso necesita hacer un crecimiento integral, y yo creo que las iglesias deben, porque una vez leí esto de Jesús también fue un inmigrante, y eso fue como, Jesús sabe qué se siente, ¿no? Y Jesús decía, vayan y toquen las puertas, y si los reciben, entran y coman y duerman. Y Jesús sabe, como su mochilita, me imagino, no sé qué tanto tendría, pero sabe lo que es moverse
pero Jesús también sabe que vale la pena, ¿no? Entonces no es en vano. ¿Qué es lo más complicado hablo para las iglesias locales o para los pastores? Porque a veces, como que, como dice la palabra, ensancha, ¿no? Ensancha tu tienda, ensancha. Y a veces como que tenemos una visión muy local. Me imagino que te has encontrado, que hay pastores, iglesias muy, muy local. Es decir, aquí mi rebaño, si somos 30, si somos 40, si somos 100, pero en ellos me voy a enfocar y no me importa lo de afuera. ¿Por qué se da eso? ¿Y tú qué crees que sería para poder dejar esa manera y ampliar la visión? Yo creo que es regresar a la perspectiva bíblica de Mateo. Y es que Mateo 28, habla de que ir a todos los países. Y de hecho, pues mi esposo y yo vamos a compartir un mensaje acerca de esto, y es que el libro de Apocalipsis tiene estos mensajes a las iglesias. Sí. Y les está diciendo cómo han perdido su amor, y a cada iglesia le está mandando un mensaje. Pero a la iglesia de Odisea le está diciendo básicamente le está diciendo bueno, ustedes no son ni frío ni caliente, pero están en la tibiez. Y eso habla un poquito de la indiferencia. Como están ahí, ni sí ni no, somos indiferentes. Y es peligroso, siento yo, porque no se trata solo de apoyar a un misionero, sino de adoptar naciones. Y eso yo creo que es muy importante. El pastor y la iglesia necesitan entender que Dios nos ha llamado a adoptar naciones. Cada cierto tiempo la iglesia debería adoptar una nación y orar por esa nación e interceder. La iglesia a la que asiste mi esposo está formada porque un misionero vino. Y es una persona que no es de aquí, está sirviendo a esta nación. Y yo digo, ¿qué tal que ese Señor no hubiese querido venir, que hubiese desobedecido? ¿Qué tal que los apóstoles hubiesen dicho no vamos? La obra es muy difícil. Entonces es un trabajo en conjunto. Yo creo que es mucho de recordar que no es solo crecer de un solo lado. Entonces tenemos un amigo que escribió una tesis, y la tesis dice, él está hablando de la problemática que hay en la Iglesia de México de enviar a misioneros. Y él recogió varios datos y habla de que la Iglesia en México ha sido solo receptora de misioneros. Vienen, y eso habla de obesidad espiritual. Y es un término difícil porque pues solo vengan, ¿no? México no tiene nada para exportar. Aplica el de más bienaventurados dar que recibir, ¿no? Sí. Y solo recibimos. Y también habla de los misioneros que solo se quedan aquí. Hay mucho trabajo aquí en México, muchísimo. Hay muchas lenguas indígenas que necesitan traducir la Biblia. Hay mucha necesidad en las cárceles, pero también hay necesidad allá. Entonces es un trabajo en conjunto. Como mi cuerpo no puede crecer de un solo lado, necesita crecer en conjunto. Dios ama a las naciones y necesita que la iglesia misiones. Siento que como ministerio de niños, alabanza, todo, pero misiones se apagó. Como cubrimos todo esto, pero misiones es muy difícil. La iglesia no tiene las finanzas, pero tiene las personas que oran o tienen las actividades para hacer. No son todas las iglesias, eso es muy importante mencionarlo. No es siempre como a lo que estoy entendiendo, ¿no? No siempre es, o sea, yo, pastor Basilio Samar de Congregación Jesucristo Eterno Pastor, puedo abrazar esta visión y no significa que voy a mandar a alguien inmediatamente porque a veces tenemos este concepto. No, es que aquí las misiones no, porque pues no, o sea, no hay nadie que vaya y yo no voy a ir, estamos aquí, entonces, pero a lo que te entiendo es, ok, ¿sabes qué? Puedes tener oración, en este caso por ustedes, por una nación, estarlos apoyando de esa manera y también económicamente, o sea, no solamente es como de que mi congregación tiene que salir alguien para la nación, para ser parte de eso, ¿no? Así lo entiendo. Sí, desde mi punto de vista, ¿no? Porque a veces la iglesia local lucha con tener miembros en la iglesia. Entonces, para el pastor es difícil decir, ¿cómo envío si yo necesito que me ayude un pianista? Y eso es entendible. A veces la iglesia no tiene los suficientes miembros para enviar, pero al mismo tiempo puede empezar a hablar más de misiones. Hay muchos jóvenes. Cuando vienen jóvenes y uno les habla de el trabajo misionero, les toca el corazón muchísimo. Y algunos no quieren ir, pero otros sí. Entonces,
Si la iglesia no puede comprometerse en enviar personas, tal vez puede empezar a hacer pequeños viajes dentro del estado de Nayarit. Hay un pastor que dice que todo cristiano debería hacer un viaje misionero al menos una vez al año, porque lo conecta con la necesidad. Si se queda aquí en la iglesia, la gente no ve la necesidad, pero también hay pasividad. Entonces es difícil lidiar con la pasividad. Y creo yo entendía esto, ¿no? Que Dios nos unge, pero para un propósito. Y la iglesia está como, Señor, dame, pero nada más encerrados. Y dame, y se vuelve como, pues, ¿para qué te doy? No, o sea, no estás haciendo nada. No estás saliendo a las naciones, no estás evangelizando, sino estás solamente recibiendo, y como que falta esa parte, despertar ese amor por el mundo, ¿no? Sí, y es un proceso de pasar por arrepentimiento, de decir como, esta es una parte del cuerpo que no he adoptado, porque me he enfocado en esto. Y Dios no se va a ofender, como Él va a extender gracia en eso, hay que abrazar todo, pero al mismo tiempo, después de que, digamos, bueno, tal vez no le he dedicado tanto el brazo, a mí me viene mucho a la mente que necesitamos hablar más de misiones, como a lo mejor es porque está en mi corazón. El músico va a hablar de la música porque la apasiona, pero a mí está en mi corazón, pero es porque últimamente como que cada vez le entiendo más, como es que si nos quedamos con la mentalidad de pobreza, no vamos a ver el corazón de Dios milagroso en sostener las finanzas. O sea, Dios no vamos a dejar que Dios se muestre. Es que es retante. Es retante. Abrazar una visión. Apoyar a un misionero con 500 pesos pueden ser los 500 pesos para pagar la luz de la iglesia. Esa es la verdad. Pero regresamos, es lo mismo que el diezmo, pero regresamos, lo que es de Dios le pertenece a Dios y es un acto de fe. Y entonces yo no estoy bendiciendo a una persona que, te aseguro, pastor, a veces han llegado ofrendas a nuestra casa y es justo lo que necesitamos para comer ese día. Y ha sido porque una persona dijo, ¿la renta o esto? Bueno, voy a hacer esto. Y hemos visto cómo Dios les ha bendecido. Sí. Entonces es un acto de fe, pero es un acto de revisarse y que la iglesia en México, y hablo como extranjera, rompa la mentalidad de pobreza en decir, nosotros no podemos enviar. Solo necesitamos que vengan los güeros. Sí. Con los dólares, porque necesitamos poner el techo, sí, pero es un dar y dar, porque esa es la matemática de Dios. También somos iglesia, y también Dios está con nosotros. Y los mexicanos tienen algo para dar. Hay estudios que demuestran, al menos en el Medio Oriente, mexicanos entran como si nada. Como si nada. Ustedes tienen en su pasaporte más entradas que yo. Yo tengo un montón de países limitados para entrar como venezolana porque me piden muchas visas. El mexicano no. Entonces la iglesia habla el mismo idioma. Eso lo escuché de Marcos Brunet. Y necesitamos como iglesia hablar el mismo idioma. ¿Qué Dios está hablando? Niños, amén. Es misiones, amén. Es un malabar que yo no sé, solo Dios da el favor para hacerlo al mismo tiempo. Sí, pero sí es muy retante. Pero bien dices, si no lo hacemos, si no empezamos, nos quedaremos como enanitos espirituales. Así lo creo, pues. Necesitamos crecer. Y la fe no avergüenza. No. La fe nunca nos avergüenza. Y ahorita... ¿Y cuál es ya estamos a punto de terminar la entrevista? ¿Qué es lo que esperas de España? Tu perspectiva, o sea, ¿vas a un lugar nuevo? Nunca has ido a España, supongo. La buena noticia es que hablan español. Sí. Ay, te van a entender. Yo espero que Dios nos dé favor con el acento, porque no me imagino hablar corazón y tía, no sé. Estoy nerviosa por el acento. Pero ¿qué espero de España? Que nos abracen. No sé, me gustaría, sí, crear una familia junto con mi esposo, nuestros hijos. Es un reto para el que va también. Decir a Dios, ¿cómo voy a tener hijos y confiarle y creerle con las finanzas, ¿no? Y creerle para pagar un parto y esto, pero... Y van creciendo, y la educación y un montón de cosas. Sí, si no lo intentamos, no... Yo quiero que mis hijos me recuerden como una mujer que lo intentó, al menos. Entonces,
en todas las áreas. Que no digan, no, yo nunca traté eso, no, al menos lo intentamos. Entonces estamos en ese reto, pero Dios me ha sostenido 7 años en México y confío que va a ser algo en España. Espero que España nos reciba con buena comida, con buenas personas. ¿Qué es lo de allá? ¿La paella o qué es España? ¿Qué es? Las tapas es lo que he escuchado yo más, como las tapas españolas, pero no sé si son entradas o qué son. Yo he escuchado, creo que es paella, no estoy seguro, pero creo que es como un arrocito ahí paella, con marisquitos, cosas así. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es lo que, a lo mejor es de otro lugar, pero bueno. Pero le esperamos por allá. A ver, hablabas ya voy a terminar con esta pregunta, medio te adelantaste, pero ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? No solo de tus hijos, sino, como dicen tu epitafio, ¿qué te gustaría que fuera? Ay, pues debe decir cosas muy cortas, ¿no? Pero... ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como una mujer que luchó por su santidad, que abrazó que hay restitución, que hay restauración en la vida sexual, en la vida emocional. Me gustaría, por supuesto, una mujer de fe. Como sueño con eso, sueño ser la abuelita que es cristiana y que después de esa abuelita muchas generaciones, pero abrazo una promesa que tengo y es que mis hijos y mis generaciones vayan más lejos que yo. Entonces yo estoy intentando construir un buen tope, especialmente en mi matrimonio. No crecí con un matrimonio de ejemplo, entonces al menos en mi matrimonio como ser un ejemplo para lo que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez la mujer que inició, que abrió camino, que echó machetazos así en el camino y abrió, y que mis nietos digan gracias a, ahora tenemos este camino trazado. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias por ese tiempo que nos has dedicado. Estuvo muy bonito recordar. Gracias. Sí, y bueno, aquí tenemos, gracias a Dios, un grupo de intercesores y estarán en nuestras oraciones, tú y tu esposo. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Recuerden. Y bueno, gracias también a ustedes por conectarse. La invitación ahí está. No sé si quieres dar un último mensaje a los que te están viendo. Que se activen en sus dones, activen sus dones. Si Dios les está llamando a cantar, actívense a cantar. Si Dios les está llamando a ir, actívense en ir. No van a perder nada, con Dios nunca se pierde. Así es, con Dios nunca se pierde. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les recuerdo que nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Así es. Y ya nada más por último, recuerden que... sin café es imposible agradar a Dios. Sí. Sin café y sin té. Bendiciones, hasta la próxima. Hasta luego, bendiciones.